Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio sagrado del Creador. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Venimos ya prácticamente casi todo este año en el seminario de la mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. Ya vimos el tema de los dos primeros temas y estamos en el tercer tema que empezamos hace 8 días. Y es, antes de pasar al tema de los hijos, es el tema de la unión matrimonial. Y para ser más exacto, empezamos el tema de la elección de pareja, un tema muy importante que empezamos a tratar, que empezamos a desarrollar hace 8 días. Y estuvimos viendo que aquel pasaje famosísimo de 2 Corintios 6:18 que dice, no unáis en yugo desigual, lo estuvimos leyendo, pero también entendíamos que el apóstol Pablo había escrito una carta anterior a los corintios y les había aconsejado que debían tener en cuenta las cosas pasadas que habían sido escritas, que estaban escritas, valga la redundancia, en los escritos que se tenían, estaban escritas para amonestarnos a nosotros, y que estas cosas habían sucedido como ejemplos, ¿sí? Para que nosotros de ellas aprendiéramos. Y Pablo estaba citando el contexto de la idolatría del pueblo de Israel, en el contexto en el que se le reveló el Padre en el monte Sinaí y les entregó la Torá. Y entonces, basada en esa premisa, en ese consejo que nos da el apóstol Shaul o Pablo, empezamos a desarrollar el tema y lo primero que hablábamos era de tener claro quiénes somos, de que nosotros teníamos, el Eterno nos había dado una identidad y una misión. Y estuvimos hablando bastante acerca de esa misión, que Elohim había hecho un pacto con Abraham y que Elohim prácticamente había marcado la misión de la descendencia de Abraham. Habíamos hecho un pacto que era el pacto básicamente que se ratifica que es con la circuncisión, y donde él iba a ser el Elohim de él y de su descendencia después de él, y que esa descendencia debía llevar pues la señal del pacto que era esa circuncisión. Y leíamos de que la misión era que, lo que tengo así subrayado de azul, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai haciendo justicia y juicio. Y decíamos que la misión de Abraham y de sus hijos era precisamente esa, guardar el camino de Adonai, que ya sabemos que el camino es guardar la Torá, y que el Mesías vino precisamente a eso, a permitirnos volver a tener entrada a ese camino que marcan los mandamientos, que en ese momento se estaban desviando muchos, y haciendo justicia y juicio. Todos estos elementos que hacen parte de la revelación de esa instrucción que el Eterno dio. Y el pueblo era una simiente santa que debía propender por conservar ese linaje, guardando ese camino. Y veíamos que por ello Abraham aconsejó o mandó a su siervo a conseguir esposa a su hijo Yitzhak. Y veíamos que en ese contexto el padre era el que escogía la esposa de su hijo, y que eso ya nos iba marcando una pauta, porque Abraham le dijo a su siervo y le hizo un juramento, que eso ya lo vimos pues la semana pasada, no vamos a entrar en detalle, estamos aquí resumiendo, que debía escoger una mujer para su hijo que no fuera de las mujeres cananeas. Y estuvimos estudiando el tema de Canaán, que Cam, vamos más atrás a Noé, tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y que ese hijo Cam, pues cometió inmoralidad sexual, ¿sí? Y veíamos que habían dos interpretaciones, una fue que violó a su padre, la otra fue que se acostó con la esposa de Noé, y que específicamente no había sido Cam, sino el hijo de Cam, que era Canaán, y que por eso Noé arrojó una maldición, y producto de esa inmoralidad sexual, pues precisamente esos descendientes de Canaán iban a estar marcados con esa inmoralidad sexual que estuvimos estudiando hace 8 días en Levítico 18. Y también vimos que después Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y se trató de conservar la misma línea de no conseguir esposas cananeas, pero Esaú no siguió el consejo de su padre, sino que
hizo lo contrario, hizo lo que a él bien le parecía, porque era un hombre que se dejaba llevar por sus emociones, por la carnalidad, y escogió mujeres cananeas, escogió varias esposas cananeas. Por el contrario, Jacob sí hizo caso a su padre, escuchó el consejo y no consiguió esposas, no consiguió esposa que no fuera cananea, sino de su misma parentela. Y todo eso era con el propósito de ¿qué? De cumplir esa misión que Dios había demandado, que era guardar el camino de él y guardar sus decretos y sus estatutos. Veíamos también, o algo que se me olvidó comentar, o se me olvidó comentar, no, algo que no comenté porque, bueno, lo voy a comentar hoy, ahorita más adelantico, con respecto a Saúl. Veíamos también que el consejo precisamente de Yitzhak a sus hijos fue el mismo el de su padre, no tomar mujer de las hijas de Canaán. ¿Sí? No tomar mujer de las hijas de Canaán. Y estábamos viendo que era algo muy importante porque la identidad de la descendencia de Abraham, con la cual el Eterno hizo pacto, va a ser un nuevo pacto. Y ese pacto era precisamente con el pacto de la Torá, donde el pueblo iba a ser un pueblo que iba a ser dedicado al Creador, era un pueblo escogido y que se ha comprometido a guardar las leyes que hayan hecho en el pacto, en el libro del pacto, leíamos acá. ¿Sí? Aquí estoy resumiendo lo que vimos la semana pasada. ¿Se comprometieron a qué? A hacer y obedecer todas las cosas. ¿Sí? Y veíamos que el Eterno les dijo, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y eso nos marcaba una identidad que somos linaje de Abraham, somos un reino de sacerdotes y gente kadosh. Por eso era que ellos tenían mucho cuidado de no eh, tener relaciones con personas que fueran de otros pueblos, que tuvieran otros dioses, porque eso iba a desviar el propósito, que es la misión para el cual había demarcado el Creador. Y veíamos que ya en esa Torá se da un mandamiento específico, ya queda por escrito, ¿sí? Tal vez de pronto antes, en esa revelación que fue de manera continua de los mandamientos del Padre, porque recordemos que hay textos como en Deuteronomio 26, donde habla de que Abraham ya guardaba decretos, mandamientos, estatutos y torot. Ya había revelación, pero esta vez todo eso fue oral. Esta vez ya iba a quedar por escrito. Y veíamos en Éxodo 34:10, donde dice que le ratifica el pacto al pueblo y dice, yo hago pacto con tu pueblo, guarda lo que yo te mando hoy y guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra a la que vas a entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, no hacer alianzas de cualquier índole. Y dentro de esto se incluye, obviamente, el tema de las relaciones matrimoniales. ¿Sí? Dice, no harás alianza, que estoy leyendo solamente lo que está en rojo, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Y dice, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y les decía yo que parte de todo ese ritual cúltico que tenían estos pueblos eran rituales de la fertilidad, dioses de la fertilidad, en la cual se hacían orgías y tenían relaciones sexuales a diestra y a siniestra. Y les decía yo a ustedes que por qué creen que los hijos de Israel, después de haber visto las maravillas y portentos con las cuales el Creador los sacó de Egipto, rápidamente se iban a olvidar de ello y iban a caer adorando a dioses extraños. Y era porque precisamente a través de esa parte sexual iban a ser seducidos, iban a terminar, por ahí se iba a meter el enemigo y por ahí iban a terminar, ¿qué? Adorando a otros dioses. Y estuvimos viendo Levítico 18, que ese sí lo quiero retomar, Levítico 18, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a retomar desde ahí, porque ahí quedamos. En Levítico 18 le dice Adonai al pueblo,
Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Adonai vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. O sea, si el hombre guarda los estatutos y las ordenanzas y guarda la Torá, eso va a traer vida al pueblo. ¿Y qué empieza a hablar ahí? Empieza a hablar de las relaciones sexuales ilícitas. Básicamente de no acostarse con la mamá o con el papá o con la nuera, con la suegra, con el esposo de la hermana. Bueno, todo ese tipo de relaciones de familia cercana empieza a hablar de que todo eso está prohibido. Incluso empieza a hablar también, vamos a tocarlo acá abajo, ya esto no lo va a leer porque pues ya lo vimos la semana pasada, pero sí quiero marcar unos puntos. Habla por ejemplo, de tampoco llegarse a su mujer ni descubrir su desnudez mientras esté impureza menstrual, o sea, mientras la mujer está menstruante no pueden tener relaciones sexuales. Habla también acerca de los sacrificios a los niños, a los hijos, ofrecerlos al fuego, al dios Moloch. Dice, no te echarás con varón como con mujer. O sea, habla también de las relaciones, lo que conoceríamos hoy como homosexualismo, lesbianismo y todo esto. Y ojo, también habla de, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni a mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Sí? Relaciones homosexuales, gays, como lo quieran llamar, son abominación y relaciones con animales son perversión. Y terminaba diciendo aquí, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues todas estas cosas, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y le sigue diciendo, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Entonces vemos ahí claramente cómo el Eterno va a empezar a separar las prácticas de los pueblos ajenos que tenían otros dioses con el pueblo de Israel. ¿Cuál era la forma de seducir a los del pueblo? Bueno, les decía yo la semana pasada que hay dos cosas en las cuales el hombre se desborda con un apetito incontenible que no lo puede controlar muchas veces, que era el tema de los alimentos y el tema de la sexualidad. Si no hay una directriz clara, el hombre se desboca, ¿sí? Por eso el Eterno marca esta pauta, da esta instrucción, esta Torá, acerca de la moralidad sexual. No da ninguna explicación por qué no se puede hacer esto. Simplemente lo dice, así como también los alimentos. Simplemente él lo dijo y les decía yo que esto pertenece a la esfera de los mandamientos Jukim, que son mandamientos que no se pueden razonar, que el Eterno no los dejó al campo de la racionalización, porque si se pueden racionalizar, el hombre siempre va a buscar una excusa para comer esto o aquello, o buscar una excusa para poder, en tal y otra ocasión, poder tener una relación sexual de este tipo. El Eterno no dio espacio a eso. Por eso están esos Jukim. Simplemente porque el Padre lo ordenó. Así como les decía yo, como ordenó a los hijos, como muchas veces les damos órdenes a los hijos sin darle explicaciones porque no tienen la capacidad de entenderlo. Simplemente hazlo porque es lo mejor para ti. Porque como le leímos allá, los mandamientos son para vida. Así que son cosas que no, pues no vamos a entrar a cuestionar porque lo vemos también en nuestras familias, cómo se aplica esto que el Eterno está aplicando en nosotros como un buen padre.
Y quiero conectar esto con otro texto que está en Romanos, capítulo 1, porque ahí nos va a mostrar también ya en la época del primer siglo. Vamos a adelantarnos un poquito, pero luego volvemos otra vez para retomar la historia. Porque aquí está hablando el mismo Pablo, ¿no? El mismo Shaul nos va a decir aquí, a partir del versículo 18, miren lo interesante. Dice, porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ustedes ven, voy a colocar letra más grande para que puedan leer allá. Okay. Dice, porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué dijo el Mesías? Santifícanos con tu verdad. Tu palabra, tu Torah es la verdad. La palabra del Creador es la verdad. Entonces, ¿qué hacen los hombres? No hacen caso a esta revelación de la verdad. Dice, porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Elohim se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación da testimonio de que hay un creador. Dice, pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, eso pasaba en aquel tiempo como pasa hoy en día. Estamos conectando de allá, de la época de la liberación del pueblo de Israel, a la época de Pablo y lo vamos a conectar aquí hoy. Porque, como les decía ahora 8 días, lo que ha sido, fue. Lo que es, ya fue, ya ha pasado anteriormente. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué su corazón fue entenebrecido? Porque no quisieron darle la gloria al Creador. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Yo, ojo aquí con esto, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y mire lo que dice el 24, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero vamos a detenernos aquí un momentico, en el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el Dios creador del universo, en semejanza de hombre corruptible. ¿Y qué fue lo que le dijo Elohim? ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Javá, a Eva, allá en el Gan Edén? Le dijo, come del fruto, que comiera del fruto, porque que ella no iba a morir, porque sabe Elohim que si come de él va a ser como ¿quién? Como Elohim, va a ser como Dios. Humanismo, ¿no? Y ahí es donde empieza que ya no le damos la gloria al Creador, sino que le damos la gloria a imágenes de hombres corruptibles. Y en la antigüedad se adoraban faraones, ¿sí? El faraón era como un dios, los césares romanos o los emperadores griegos también eran como dioses, y en esa época no existía el ateísmo, pero básicamente el ateísmo que viene siendo primo hermana o está relacionado con el humanismo que hablamos hoy, que el humanismo no es otra cosa que dar no alabanza al Creador, sino a la imagen del hombre corruptible. El humanismo tiene que ver con, obvio, habrá unas cosas que uno las analiza y bueno, tiene algo de bueno, pero en esencia, el humanismo lo que hace es exaltar y elevar al hombre a la categoría de Elohim, categoría de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí. No le quieres dar la gloria al Creador, se la vas a terminar dando a, no sé, a la luna, a los planetas, al sol. En aquel entonces habla de aves o cuadrúpedos porque hacían imágenes de aves, de cuadrúpedos y todo esto, pero también imágenes de hombres. En ese caso, en ese contexto, ya acá en Roma, el César romano, hombres, los famosos divus o divas. Y en el caso de hoy, ¿saben cómo se llama? Humanismo o ateísmo. Dios no existe. El hombre es el centro del universo. Aparte de eso, bueno,
se pueden adorar otras cosas, otras personas. Adoro a mi esposa, adoro a mi hijo, o sea, no está mal que amemos a nuestros hijos, pero que no los pongamos en la posición o en el puesto que solo debe estar ubicado, colocado Elohim. Es ahí donde radica el problema. Y eso es lo que ha hecho el hombre, lo que hizo en la antigüedad, lo que estaba haciendo en la época de Shaul, Pablo, y es lo que vemos hoy en día. O sea, esta palabra que nos está escribiendo Pablo aplica perfectamente al día de hoy. Dice, igual leerlo aquí porque aquí viene un pedazo interesante. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia. O sea, cuando tú no quieres adorar a Elohim, no quieres darle la gloria a él, ni adorarlo, dice que, sino que quieres adorar otras cosas, te crees tú el Dios, dice que él, ¿qué va a hacer? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. O sea, el Eterno se apartó, ¿y qué va a pasar? Lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, que nos está revelando la palabra del Creador, que cuando tú no adoras al Creador, el Creador te entrega a la inmundicia, a la concupiscencia de tu corazón. Estás en idolatría, y miren que igual allá la idolatría estaba relacionada con inmoralidad sexual, y vimos la lista en Levítico 18. Acá Pablo nos está diciendo que cuando el hombre está en idolatría, no adora al verdadero Dios, el hombre los entrega, y como consecuencia de ello viene toda esta inmoralidad sexual. Así que si usted está preguntando, se pregunta, ay, ¿por qué ese niño salió gay? ¿Por qué esa niña salió gay? O todo esto, mi amigo, déjeme decirle que usted, si usted se cree hijo del bendito, usted no está cumpliendo con su función que le mandó a Abraham. Y se la repito, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Los padres tienen que enseñar a sus hijos como lo marca la Torá. Instruye al hijo en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Se las repetirás a los hijos es un mandamiento enseñárselas a los hijos y a tus nietos. Se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Al levantarse, al acostarse, al pararse. Por eso hay que repetírselas. Y hoy en día, en aquel entonces no había televisión, radio, internet, ni celulares, ni YouTube, ni nada de esto. Hoy en día, aparte de que los padres no le enseñan a sus hijos a adorar al verdadero Dios, están los hijos creciendo en idolatría, porque no conocen ni siquiera al Creador. Y hoy en día nos están adoctrinando precisamente en esos cultos idolátricos, que tienen que ver con esta inmundicia y todo este lesbianismo, homosexualismo, LGTBIQYZ y adulterios y todas estas cuestiones son producto de la idolatría, del no darle la gloria al verdadero creador del universo. Esa es la explicación. Si tú no estás, dice que él tiene misericordia de los que guardan y obedecen sus mandamientos, pero también dará el pago a aquellos que no cumplen sus mandamientos. Y como los padres no están cumpliendo, ni siquiera ellos mismos están guardando, entonces, ¿qué esperan los hijos? Pues una generación llena de estas inmundicias e inmoralidades sexuales. Sigamos leyendo. ¿Vamos claro hasta ahí? Bueno, espero que sí. Dice, y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasa cuando el Eterno se aleja? Hay tinieblas y se va la luz, quedan las tinieblas. Como no aceptan al Creador, entonces el Eterno es humilde, se hace a un lado. Como consecuencia quedan en tinieblas y empiezan a ir todas estas cosas producto de la idolatría. Porque recuerden que el Eterno dijo, he puesto delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y camino de vida tiene unos decretos, unas sentencias. Oyendo mi voz, guardando mis mandamientos, mis decretos y mis estatutos, tendrás vida y bendición. Pero si no lo haces, hay otros decretos negativos, ¿sí? Vendrá dispersión, muerte y todo este tipo de cosas que vienen producto de la idolatría, porque dice, si te vas, no oyes mi voz y te vas tras dioses ajenos, y dentro de esos dioses ajenos está el no creer en ningún Dios. Cuando yo digo que no creo en ningún Dios, estoy creyendo que yo soy Dios, como Eva quería ser. No obedecer a Dios, sino obedecer su propia voz y tomar decisiones porque ella es Dios. O ella elabora un Dios de su imaginación, como hacen muchos. Yo creo en Dios a mi manera. Estás en idolatría, amigo. Si tú eres de los que dices, yo creo en Dios a mi manera, estás en idolatría. Porque te está inventando un Dios que tiene la moral tuya. Y ese no es el Dios de las Escrituras. Así que, producto de todo ello, el Eterno los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Será que eso pasa hoy en día? Por supuesto que sí, y hasta más. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces vemos aquí que desde un comienzo, el Eterno le dice a los descendientes con los que hizo pacto que debían conservarse esa simiente santa. Y por eso no los dejaba que se juntaran con otros pueblos, porque los otros pueblos adoraban otros dioses y como resultado de ello, por eso en sus cultos, en adoración a sus dioses, practicaban todas esas cosas. Y los comportamientos hablaban, pasaba todo esto que estamos viendo ahí, pasa. Eso pasaba en aquel tiempo, pasó en la época de Pablo, pasa en la vida, pasa hoy y pasa en TNT. Pasa en todo lado. Bueno, una bromita ahí, pero pasa hoy. ¿Y hoy qué estamos viendo? Aparte de que esto viene producto de la idolatría, pues, ¿quiénes son los que están promoviendo estas agendas? ¿Usted creen que los que promueven estas agendas creen en el Elohim de Israel? No, creen en otros dioses, creen en el sol, creen en no sé qué cosas creen. Pero están promoviendo una agenda que va en contra de la Torah del bendito. Y por eso esto está trayendo destrucción. Y por eso el Eterno les dice a su pueblo que no se junten con esos pueblos porque van a terminar adorando a otros dioses y eso va a traer maldición a sus vidas. Los va a desviar del propósito para el cual ellos fueron creados. Cuando yo tengo una identidad, sé quién soy y cuál es mi misión, voy a tener claro de dónde vengo y para dónde voy. Pero si no tengo la debida instrucción, si no sé quién soy, pues, ¿cómo voy a estar? Extraviado. Voy a hacer lo que el mundo dice, lo que me dice la televisión, lo que me dice el influencer de YouTube que no tiene ni idea de la vida, o lo que dice el televisor, o lo que dice, no sé, quién. Lo que dice cualquiera, lo que dicen las mayorías. Las mayorías normalmente están equivocadas. Señores, en este tiempo, señoras y señores, en este tiempo, el ataque es contra la cultura de la Torah, la cultura del Creador.
Es una guerra espiritual. En aquel tiempo el Eterno por eso quería conservar esa simiente santa. Y desde ese entonces siempre el enemigo estaba tratando de desviarlos, extraviando y hacerlos perder. Hoy en día el ataque es a través de la televisión, de la radio, los medios. Como la gente no conoce la Torá, tu misma mamá, tu mismo papá te están inculcando eso. Y el ataque es contra la Torá, contra Elohim, la Torá, las instrucciones del Eterno. Hacer todo lo contrario. En esta semana, que estamos terminando ya, hace 8 días, domingo, calendario gregoriano, se inició una celebración hebrea del pueblo de Israel, que se llama Hanukkah, la cual conmemora la liberación del pueblo. En los años 300, el imperio griego con Alejandro Magno, los descendientes de Alejandro Magno, sometieron a muchas naciones, incluido el pueblo de Israel. Y en algún momento uno de estos reyes sucesores, Antíoco Epífanes, quiso crear un solo pueblo, borrar la cultura de la Torá, destruir todos los libros de la Torá, borrar esa cultura y establecer un solo pueblo culturalmente, que todo mundo fuera griego, que todo mundo adorara a Zeus y a todo lo que adoraban los griegos. Y el pueblo de Israel, unos sacerdotes, sabiendo su misión, su identidad, se levantaron, unos campesinos, a pelear contra un imperio. Y el Eterno los liberó. Estos gentiles griegos profanaron el templo, sacrificaron un cerdo en el altar donde hacen los sacrificios al Creador. Y el pueblo se levantó, profanaron el templo, que estaban matando madres, hijos, no los dejaban hacerse la circuncisión, los obligaban a comer animales impuros, y el pueblo prefirió dar su vida. Los querían obligar a tener relaciones inmorales sexualmente, y muchos del pueblo murieron porque decidieron obedecer al Creador. Hoy en día estamos en una situación parecida, pero no así abiertamente. A través de la razón nos están aculturizando y nos están poniendo a pensar, se nos robaron la Torah, la poca Torah que había o lo poquito que había, se lo están robando y nos están metiendo la cultura que va en contra del bendito, haciendo todo lo que Dios ha dicho que no debemos hacer. En ese entonces, eso fue antes del Mesías, época del Imperio Griego. Estos campesinos, con la mano poderosa del Creador, los liberó. Volvieron a rededicar el templo, a dedicar el altar de sacrificios al Creador. Y recuerden que ya en la manifestación gloriosa del Mashiach, nosotros somos templo. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo, y es lo que estamos viendo. No una dicen yugo desigual, porque qué comunión tiene el templo de Dios y los ídolos. Pero Pablo también dice, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro verdadero culto racional. Es decir, nosotros somos ese templo y somos ese sacrificio al Creador. Y debemos de rededicar ese altar que somos y ese templo que somos al bendito. Si usted en estos días se ha dejado contaminar con todo esto, ha empezado a pensar como piensan los otros, aprobando todas estas inmundicias, perversidades y abominaciones que Dios ha dicho en su palabra, es tiempo de hacer un alto en el camino, reflexionar. Si tú estás haciendo eso, estás en idolatría, estás en el paganismo, te estás desviando del propósito. Si tú crees que eres hijo, te estás desviando del propósito, de tu misión, de guardar el camino de Adonai y hacer justicia y juicio. Así que, amados, una semana como hoy que se conmemora este hecho histórico de independencia, si el pueblo, si estos campesinos no se hubieran levantado a derrotar a este imperio, hoy no estaríamos en esta reunión. No habría judaísmo, cristianismo, ni ninguna de todas las denominaciones que hay, porque habían destruido todos los libros, lo estaban quemando, y todos estaríamos adorando a Zeus o al sol o a la luna, pero no al creador de todas estas cosas. Así que en medio de esta charla,
que estamos viendo de la idolatría y todo esto, pues quiero hacer mención a esta celebración de Hanukkah, porque si bien no es una festividad que el Eterno ordenó, sí es una festividad nacional como pueblo, como simiente de Abraham, que somos depositarios de sus promesas, ¿sí? El apóstol Pablo dijo, el que está en el Mesías, linaje de Abraham es, y heredero según la promesa. Y los depositarios de esas promesas, los herederos de esas promesas, Abraham a su hijo Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a su linaje Israel. O sea que si usted está en el Mesías, usted es parte del pueblo. Somos del pacto. Estamos llamados a guardar el pacto. Y debemos rededicar ese altar y ese templo al bendito, apartándonos, quitando todas esas impurezas que están profanando nuestro templo y que hemos permitido de alguna manera por no oír la instrucción del Eterno, sino por andar haciendo alianzas de cualquier índole con gente que no es del pueblo, haciendo alianzas con gente que no debemos, andando con gente que no debemos andar. Así que, amados, bueno, esto es un llamado de recordatorio, el tema de Hanukkah, porque el pueblo dio la batalla cultural que era espiritual. Y hoy en día nosotros también, como estos macabeos, debemos levantarnos a no dejarnos quitar la cultura del bendito, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para comunicar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas, donde nos quieren meter, a la luz admirable del Creador, que nos trasladó Mashiach, y es volver a guardar los mandamientos del Creador, que el pueblo siempre, como vemos, se ha ido alejando y se ha dejado seducir por el enemigo. Ok, así que, bueno, quería hacer la mención de Hanukkah que está conectado con lo que estamos hablando aquí hoy, pero quiero que tengan claro hasta aquí que toda esa inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, ¿sí? Todas esas relaciones incestuosas de las que habla la Torá son producto de la idolatría, de la adoración a mí mismo, de la adoración a otras cosas y no al que debo de adorar. ¿Cómo me doy cuenta yo que adoro al verdadero Elohim? Una marca y señal es que usted quiere conocer sus mandamientos para guardar. Si usted no tiene esa emoción, si usted no siente eso, tiene que replantearse. Porque el Eterno dio su espíritu, dice en Ezequiel, que derramaré mi espíritu sobre vosotros para que anden en mis mandamientos, decretos y estatutos. Para eso fue dado el espíritu, no para tirarse en el suelo, revolcarse, hacer show, no. Fue dado para que andes en los mandamientos que antes de conocer de Elohim no guardabas, no te interesaban, no los conocías. Ahorita tienes ese espíritu para andar en estos mandamientos y caminar como debes caminar en el pacto como simiente de Abraham. Ok, vamos acá a la presentación. Quiero colocar otro ejemplo, ya volviendo, saliéndonos ya del tema de Hanukkah que hice mención, pero volviendo al tema que estamos hablando, que igual tiene que ver, que es con el tema de la idolatría y que eso conlleva a todo lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo y lo tenemos en Números 22:1. En Números 22:1, el pueblo está andando en el desierto y está acercándose a la tierra prometida para conquistarla. Dice en el versículo 1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey, la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra.
y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Bueno, ahí vemos la historia de Balac, que era el rey de Moab, y tuvo miedo del pueblo de Israel porque estaba acercando a los contornos de Moab, y él ya había escuchado la historia de lo que el Dios de Israel había hecho por este pueblo, por su pueblo, y al tener este temor llamó a un profeta malo. Sí, recuerden que en la escritura nos muestra que estaban los profetas de Elohim, pero había profetas de otros dioses que eran malos. Y este Balaam era un profeta malo. Pero a pesar de ello, el Creador le habló, porque este hombre por plata, por dinero, hacía lo que le dijeran, se vendía el mejor postor. Entonces Balac lo manda a llamar y lo seduce que le va a dar muchos bienes y muchas cuestiones de dinero, y él obviamente pues se dirige a hacerlo, pero el bendito le habla a este profeta malo y le dice que no lo va a maldecir, sino que lo va a bendecir. Y este profeta dice, no, pues tengo que hacer lo que el Dios de ellos me está diciendo. Y 3 veces trata de maldecir a Israel, pero el Eterno le dice que no lo maldiga, sino que lo bendiga. Y Balac se frustra porque lo lleva y lo lleva a cumbres para que desde donde se ve el pueblo de Israel, el campamento de Israel, lo maldiga. Pero este hombre de Balaam lo que hace es bendecir a Israel, lo cual disgusta mucho a Balac, y trata de hacerlo 2 veces más, pero las 2 veces siguientes igual. Balaam solo puede bendecir a Israel. No lo pudo maldecir, lo cual resultó frustrante para Balac. Pero este malvado Balaam ideó un plan para hacer que los hijos de Israel cayeran. ¿Y cuál fue ese plan? Bueno, vamos a número 25:1. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Adonai se encendió contra Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces tenemos aquí que en Números 31:16 nos dice qué fue lo que pasó. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, o sea, las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. O sea, ¿qué fue lo que planeó Balaam? Bueno, los cananeos, o en este caso los moabitas, tenían uno de sus tantos dioses, uno de sus dioses era Baal Peor, que era un dios de la fertilidad. Y adivinen qué hacían en estos rituales de fertilidad, ya lo hemos visto, hacían orgías. Entonces, de esta manera, envió a las hijas de Moab a que sedujeran a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel cayeron. Por eso dice aquí que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Cuando habla de fornicar, se está refiriendo a esas relaciones sexuales en esos cultos paganos. Y por eso lo conecta con los sacrificios a los dioses, y el pueblo se inclinó a esos dioses por el tema sexual, por el apetito sexual, por todo eso. Esa era la forma de que el pueblo cayera, más fácil. Y fue consejo de Balaam. Y vemos una vez más cómo trajo esto. ¿Qué trajo al pueblo? Trajo muerte, porque hubo gran mortandad dentro del pueblo, porque el pueblo se había comprometido, había dicho, haremos y obedeceremos, y obedeceremos. ¿Y qué pasó? Se desvió. Y el pacto que decía, que si te desviabas y odiabas a otros dioses, iba a venir muerte. Vino muerte. En Deuteronomio 7 tenemos un texto también donde vuelve a recordar en la Torá este asunto. Dice, cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, a todos esos feos, eteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, y a los jebuseos,
7 naciones mayores que tú y más poderosas que tú, y Adonai tu Elohim las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ¿verdad? No hacer con las naciones alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará, ve, yo no sé por qué no marqué esto, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿A través de qué? Pues de estos temas sexuales. Y el furor de Adonai se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo Kadosh, santo para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto es una palabra que es dirigida a nosotros. Nos ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Adonai, Dios ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento sobre todo esto, guardar el juramento que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado a Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Adonai tu Elohim es Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuánto? Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que dura tus poderes. Mire que estamos hablando en un contexto de pacto, en un contexto de que no te asocies ni hagas alianza ni con los pueblos paganos, ni des tus hijos a los hijos de ellos, ni tus hijas a los hijos de ellos. Y en ese contexto habla de bendición hasta 1000 generaciones. En ese contexto de cuando cumplimos con esos misbot y haberlos puesto por obra, dice que Adonai tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Pero si empezamos a hacer lo contrario, pues eso va a traer muerte y destrucción. Dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Adonai de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Entonces mire que hoy en día, ¿cómo es seducido el pueblo? A través de lo mismo, a través de la parte sexual que está relacionada con la idolatría, se va desviando los hijos del pueblo del camino. Dice lo siguiente, en Deuteronomio 12:29, cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Es decir, ay, mira, estos de este pueblo como adoran a ese Dios, ve, tan chévere como lo adoran, qué bonito. Voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer a Hashem. El Eterno te dice, no vas a copiar las formas y las maneras de los cultos de ellos para traerlas a adorarme a mí. Y por eso les da específicamente instrucciones de cómo debe ser el protocolo en el Mishkan y en el templo.
en el Beit HaMikdash, de cómo se debe adorar a él. Y dice, no le añadas ni le quites. Bueno, ahí lo vamos a leer. Dice, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es decir, que aparte, y eso lo leímos también en Levítico 18, aparte de toda esta inmoralidad sexual que practicaban en sus cultos, también sacrificaban a los hijos y los pasaban por el fuego. Dice en Deuteronomio 18, cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro. Pregunto, ¿será que eso no se hace hoy? Hombre, hasta en iglesias cristianas ve uno eso, pintado de profetas, y lo que están haciendo es adivinación, porque dicen cosas y ni siquiera se cumplen. Adivinación dentro de las supuestas congregaciones que adoran al creador del universo. El Eterno dice, no sacrifiques a tus hijos, no practiques adivinación, no pretendas predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Amigos, es un mensaje para hoy. Aquí, no, aquí en Colombia, ni en Latinoamérica, aquí no se practica nada de eso, ¿no? Dice, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos. O sea, no usted ser el adivino, ni predecir el futuro, ni practicar la hechicería y hacer encantamientos, sino que no ir a visitar a ese tipo de personas, ni adivinos, ni a los que invocan los espíritus. ¿Sí? Los muchachos cuando están solos, que juegan que a la tabla Ouija y a todas estas cosas que pasan en televisión y en todos estos youtubers y todas estas cuestiones. Hay espíritus que te pueden meter. Es una realidad. El Eterno no lo está negando. El Eterno está diciendo que eso se hace. Y eso no es de ahora. Vuelvo y le repito. Lo que es, ya fue. Eso viene de allá atrás. Viene de la idolatría, del paganismo. Y hoy está disfrazada de modernidad, de ciencia y de muchas otras cosas. Invocan espíritus ni consulte a los muertos, porque el Señor le repugnan. Ojo, al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. O sea que yo no puedo decir que soy hijo del Creador y voy a que me lean las cartas, a que me lean el tabaco, juego a la tabla Ouija, juego cosas de espiritismo, o estoy participando en reuniones donde invocan espíritus, consultan muertos. Amigo, estás en idolatría, te estás desviando. No sabes dónde estás caminando. Mira lo que dice, mira lo que sigue diciendo ahí. Y el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes estas naciones. Es precisamente porque tienen estas horribles costumbres. O sea, ¿por qué el Eterno sacó a esos pueblos de allá? Porque practicaban todo esto. Y lo peor era que mataban a los niños, los sacrificaban a sus dioses. Por eso el Eterno los ajustició y los sacó de ahí. Y al pueblo de Israel, ¿qué le dice? No hagan ninguna de esas cosas. No imites, no copies. Lastimosamente estamos viendo que el pueblo muchas veces hizo todo lo contrario. Dice, esas naciones cuyo territorio van a ustedes a poseer hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. O sea, ¿eso es real? ¿Eso existe? Los que hacen brujería, hechicería, adivinación y todas estas cosas, consultan a los muertos. Sí, eso existe. Pero si usted es un hijo del Creador, usted es un pueblo, usted es pueblo apartado, linaje escogido, real sacerdocio. El Eterno no te ha permitido eso. El Eterno te mandó a que guardaras el camino de Él, haciendo justicia y juicio, o sea, obedeciéndole a Él. Ahora, quiero mostrarles un video de cómo, si en la antigüedad sacrificaban directamente a sus dioses, como hoy se disfraza eso.
de sacrificar los niños, porque los niños se siguen sacrificando a sus dioses. Ahora, ¿de qué está disfrazado este dios? No es el dios Moloch, ni el dios, no. Es el mamá o la papá la mamá o el papá que mandan a abortar. Ellos son los que toman la decisión. Ellos son Dios. Mi cuerpo, mi decisión. Tú eres Dios tomando decisiones sobre el cuerpo de otro. Ya ni siquiera sobre el tuyo, sino sobre el cuerpo de otro. Pero disfrazado, y es lo que yo les digo a ustedes, humanismo. Humanismo es idolatría. No es más que otra cosa que eso. Miremos este video. Child sacrifice. Barbaric. Evil. Child sacrifice. Barbaric. Evil. Ancient. Modern. There's nothing new under the sun. Throughout history, children have been sacrificed to a variety of deities in attempts to gain favor or blessings. Aztecs cut their children's hearts out to appease the gods of rain and war. Incas sacrificed their children to the sun god so their crops would flourish. Canaanites sacrificed their infants to Moloch for prosperity. Drums were played loudly to drown out the baby's screams. Child sacrifice never stopped, and we still don't hear their screams. There's nothing new under the sun. We sacrifice our children today, not for rain or war victories, but for freedom or convenience. We sacrifice to gain favor in the workplace, or for the blessings of money or fame. We sacrifice our babies on the altar of free sex. Child sacrifice is no longer a public event. It's done behind closed doors. Rather than a gory burning or bloody stabbing, it's become a neat, sterile, and clinical event. We don't throw our children into the fire or leave them to freeze to death. We starve our babies. We poison them. We rip off their arms and legs and crush their skulls. We call it choice. We call it empowerment. And our culture condones it. We consider it vital to our existence. It's become a right. But nothing is different. There's nothing new under the sun. Innocent human beings are still being sacrificed for the selfish gains of those more powerful. Modern child sacrifice is thriving. We must end it. End abortion. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Contésteme, por favor, si me escuchan. Sí, sí, sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces veíamos ahí cómo todas estas cosas que tienen que ver con la idolatría, sigue teniendo que ver con la idolatría. El Dios eres tú y tú tomas la decisión en nombre de la libertad y en nombre de todo. Recuerden que, vuelvo y repito, allá con la serpiente, con Eva, le dice, tú serás como Elohim. Es decir, tú no necesitas que un Dios te esté dando ordenanzas, mandamientos, sino que tú tomas tus propias decisiones. Y en ese orden de ideas, eso es lo que se está haciendo. Y cuando tú le quitas el puesto a Elohim, tú eres Dios, estás en idolatría, y como consecuencia, todo eso que estamos viendo ahorita es producto de la idolatría. Ah, que usted no ve a alguien adorando al sol, luna y la estrella. No, estamos en la época del humanismo, el hombre es Dios. ¿Cuándo empezó eso? En Edén, con Eva y Adán. No es nuevo, ya fue. Sigamos. Entonces seguimos viendo que la adivinación, la hechicería, dice también en un texto en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Estas son palabras que Samuel, el Eterno, le mandó a decir con Samuel al rey Saúl, que no obedeció la voz del Creador de lo que le había dicho que tenía que hacer. Y como consecuencia, el Eterno le responde esto: como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelión es no desobedecer al Creador, irse en contra de mandamientos que él ha dado muy claramente. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Para que lo reflexionemos. Ahora, quiero leer, ya ellos estaban, recuerden, en portas a entrar a la tierra prometida, y en ese contexto es que estaba ocurriendo todas estas cosas. Ya con Josué, su nombre hebreo Yehoshua, el mismo nombre del Mesías, que es el que va a introducir el pueblo a la tierra. Va a haber un mensaje que quiero que leamos, y de pronto con él podemos ir terminando. Vamos a leer este texto y decir que lo leyéramos. Josué 23 dije, ¿cierto? ¿Sí? Aquí lo titula en esta Biblia la palabra de Josué a los líderes de Israel. Dice: aconteció muchos días después que Adonai diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Yehoshua, siendo ya viejo y avanzado en años, es decir, ellos ya habían entrado, habían peleado, ya había pasado lo de Moab hace años, lo que vimos ahorita, estaban ya en el territorio, dice, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Adonai vuestro Elohim ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Adonai vuestro Elohim es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan. ¿Destruidas por qué? Por todo lo que vimos, todo lo que hacían. Desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Adonai vuestro Elohim las echará de delante de vosotros, y arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Adonai vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar, ¿qué? Ojo con esto: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de ¿qué? De la Torá, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Y ojo con lo que sigue ahí. Dice, para que no os mezcléis. ¿Para que qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Adonai vuestro Elohim seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado a Adonai delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Adonai vuestro Elohim es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Adonai vuestro Elohim. Sigue diciendo en el 12, porque si os apartareis, ojo lo que dice aquí, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Adonai vuestro Elohim no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Adonai vuestro Elohim os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas. O sea, ojo con esto. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Adonai vuestro Elohim había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. O sea, todas las bendiciones y todo lo que Dios les había prometido, no les ha faltado nada de lo que dijo. Pero, versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Adonai vuestro Elohim os ha dicho, también traerá Adonai sobre vosotros toda palabra mala,
hasta destruiros de sobre la buena tierra que Adonai vuestro Elohim os ha dado. Si traspasarais el pacto de Adonai vuestro Elohim que él os ha mandado, y yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Adonai se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Entonces mire que el primer consejo que le da cuando ya está anciano Josué, que le dice a los líderes de Israel y todo, es que se guarden de eso, de no mezclarse con las naciones, de no concertar matrimonios con ellas, porque eso va a traer lo que Elohim dijo, y pues miren lo que ellos practican. Y ese es el problema. El problema cuando te unes en yugo desigual, cuando te unes con otra persona que no cree lo mismo que tú, ¿a dónde te va a jalar? ¿A la Torá o te va a jalar a la idolatría? La respuesta yo sé que cada uno de ustedes la tiene y ya la está teniendo clara con todo esto que estamos viendo el día de hoy y hace 8 días. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya dentro de 8 días ya terminamos, vamos a terminar este tema, vamos a tratar de terminar este tema dentro de 8 días, máximo en 15, pero esperemos terminarlo dentro de 8 días. Y vamos a orar y luego damos tiempo de pronto si quieren comentar algo, decir algo, lo pueden hacer. Así que vamos a darle primero gracias al Creador. Padre amado, te damos toda Rabá por este tiempo, por este espacio que nos has regalado. Gracias por tu bendición, por tu provisión, por tu fidelidad. Gracias por tu Torah, Padre, porque es lámpara y luz, es lumbrera mi camino. Tus instrucciones me permiten ver el camino que debo andar. Me dan claridad en un mundo relativista, donde todo es relativo, donde no hay verdades absolutas, donde la verdad es relativa. Tu palabra es esa verdad absoluta que nos marca la pauta y el camino, para que no tropecemos, para que no nos caigamos, para que veamos por dónde es que estamos caminando. Si no tenemos esa palabra tuya que tú nos has dado, andaremos en tinieblas, expuesto a que vengan tropiezos, caídas, podemos caer al abismo, pueden haber muchos peligros que ya estamos viendo que vienen como consecuencia de no tener nuestra lámpara encendida. Gracias, Padre, porque nos permite de Shabbat en Shabbat ir aprendiendo tu Torah, ir aprendiendo tu instrucción para poder caminar seguros y confiados. Gracias, Padre, por tu Hijo Yehoshua, que nos volvió a colocar la mirada en esa palabra bendita tuya, porque antes andábamos en tinieblas, en sombra de muerte, en pecado, violando todos tus mandamientos. Pero el Mesías nos ha traído, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado a tu reino, a ser parte de tu pueblo, de esa simiente santa y Kadosh. Y nos ha introducido a través de ese pacto, nos ha introducido en el pacto como pueblo tuyo. Y te agradecemos, Padre, porque todas estas cosas que estamos viendo aquí, si no tuviéramos estas reuniones de Shabbat en Shabbat, no estaríamos reflexionando acerca de todo esto. Estaríamos sumidos en la ignorancia, yendo de un lugar para otro, con lo que los enemigos espirituales llevándonos por los caminos que ellos quieren que andemos, Padre. Pero tu palabra nos abre el entendimiento, es esa luz y nos permite ver con claridad lo que debemos hacer, Padre. Te alabamos, te exaltamos y te pedimos que este resto de Shabbat sea de bendición para nosotros, para nuestras familias, que tu palabra siga siendo expuesta de Shabbat en Shabbat, que siga siendo revelada a nuestros corazones y podamos caminar seguros y confiados. Te damos toda Rabá en el nombre de Yehoshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén y amén.